San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 5:03 de la tarde. Y hoy vamos a tener un programa para hablar por una parte sobre educación, sobre lo que está pasando en las escuelas que no tienen servicio de energía eléctrica en Río Piedras. A un mes y un poco más de Fiona. Pero todo está bien, la respuesta del gobierno ha sido excelente y lo único que está pidiendo ahora el gobernador es que le crean que la reconstrucción se ha puesto en camino porque el gobierno del presidente Biden le dio el visto bueno para recibir dinero para poder hacer las obras de la reconstrucción. Vamos a hablar de lo que dijo el gobernador hoy sobre eso, pero también de lo que dijo, que no dijo el viernes, porque supuestamente los periodistas no le preguntaron. Vamos a hablar sobre los hermanos Pierluisi porque hoy, a 4 días, el gobernador los encontró en su árbol genealógico. Son sus primos y no solamente son sus primos, sino también participaron de las campañas y todo el mundo sabía eso. Hasta Maya, que no estaba viva en el 2012. Vamos a hablar también de educación con la senadora independentista María de Lourdes Santiago, porque hizo una denuncia hoy en sus redes sociales que me parece que son importantes, de esa escuela que no tiene servicio de energía en Río Piedras. Y yo tengo una suspicacia y le quiero preguntar a ella si lo que yo estoy pensando es lo que ella dejó caer con ese comentario. Vamos a hablar también del comisionado de la policía, Antonio López Figueroa. ¿Por qué? Porque el comisionado de la policía acaba de decir hace un poco más de una hora que se trata de activar el protocolo de casos de feminicidios, transfeminicidios. Lo que no pudo decir el sábado cuando Diego Figueroa, policía de su cuerpo, de su policía de Puerto Rico, por lo menos jubilado, asesinó a su compañera Irma Ornedo Camacho. Vamos a hablar de todo eso, pero antes que todo los voy a saludar a ustedes y ya mismo ahora vamos a llamar a la licenciada María de Lourdes Santiago. Adno dice, ese gobernador es cosa seria. Por ahí está la doctora Minerva Quiñones también, Ana Rosado, Enil Mercado está por ahí. Saludos y gracias por estar a todos y a todas. A Wilda Colón, Milagros Ortiz, presente. Estaban esperando este programa. Yo no sé, ustedes, el gobernador dice algo, inmediatamente me dicen que están esperando el programa. Pero está bien, vamos a hablar sobre eso ya mismo. Rafael Torres, esta noche relevo de carga de 6 a 10 de la noche. Es decir, nos vamos a quedar sin servicio de energía. Wow. Parece que Pipo tiene a alguien dentro de las 3 letras porque ahora está como paciente inyectado con penicilina. Anda por el carajo. Mira que yo no entiendo esas cosas muy bien de la penicilina y otras áreas. Por ahí está Maduro Clayboni, que hacía días que no venía por ahí. Irisita Delgado siempre. Magdi Cabán desde Carolina del Norte. Ivonne Pagua pregunta que se van a seguir robando. Pues, Gretchen Costa, Ave María desde Culebra. Saludos, Gretchen, qué bueno que estás por ahí. Julia Rodríguez Pombay. Siempre está por ahí Rosa Ureña, Ani Fonseca, Ivonne Padua, Iber Campbell, Ramón Moncho Saldaña desde Luquillo, Puerto Rico. Bueno, vamos a empezar llamando a la licenciada Brunilda Lúgaro desde Houston. ¡Qué bien! Mercedes Rivera Pérez desde Arecibo. Alice Ginny Pérez también. Luis Manuel desde Cabo Rojo. Frances Segarra a la hora de cocinar. No me hables de eso. Pipo está que niega hasta el padre, dice Eli F. Cueva. Zaida Mejía. Oiga, yo que soy tan mala para eso de negar la gente. Pueden haber hecho lo que sean, pero si es familia mía, es familia mía. ¿Qué culpa tiene uno? Juan Linares. Saludos desde Arecibo, Serrano Irving, Junior García. Eso es un deporte preferido de los PNP. ¿Qué sabes tú? Eso es un deporte, ya lo dije, Juni. No puedo decir ese nombre porque ese José Pepe también está por ahí, las cápsulas de Amiplin. Vamos a hablar con María de Lourdes Santiago porque realmente la llamé para hablar con ella sobre
esta nota que puso de la República de Colombia, que el Consejo Escolar está denunciando precisamente lo que está pasando, que la escuela no tiene servicio de energía eléctrica desde Fiona, 17 de septiembre, 18 de septiembre. Y lo que están intentando hacer es con ellos llevárselo interlocking, es decir, la Ramón Vilamayo por la mañana de 7:30 a 12 y ellos de 2:30 a 5. Qué bonito, ¿ah? Vamos a hablar con la licenciada, vamos a ver si nos funciona un nuevo equipo que tenemos para las llamadas. A ver si... No, está ocupado. Vamos a ver si es que yo tengo un problema con el teléfono, porque tengo aquí 2 teléfonos. Sí, yo creo que es que tengo un problema con el número de teléfono. Pero les decía que lo más importante es atender una suspicacia que nos cae en la senadora. Senadora, buenas tardes y bienvenida a Bonita Radio. Muchos saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, yo estaba diciendo que yo la llamé porque usted dejó caer algo en esa denuncia que hace a través de Twitter, que a mí me pareció interesante y lo voy a resumir. Usted está planteando que el Consejo Escolar denuncia, valga la redundancia, de que no hay luz desde Fiona, que los están haciendo ir a la Ramón Vilamayo en interlocking, es decir, unos a las 7:30 y otros a las 2:30, de 2:30 a 5. Pero usted dice algo, y voy a citarlo. La República de Colombia, los que no sepan, es una escuela en Río Piedras. Usted sí, y cito, es un espacio público privilegiado. Su localización, diseño y espacio son excepcionales. ¿Qué usted quiso decir con eso de que es un espacio privilegiado por localización y demás? La Escuela República de Colombia da parte a la Avenida de Diego y está al comienzo de la 65 de Infantería. Uh-huh. Yo creo, Carmen Enrique, que hay por lo menos un par de cuerdas. Estamos hablando de un espacio grande. Es un ejemplo de arquitectura de mediados del siglo pasado, hermosísimo. Tiene estructuras como un teatro, en el exterior tiene un área de merendero, tiene unos espacios como si fuera un anfiteatro al aire libre, muchísimos salones. Es un lugar, me parece a mí, muy codiciable por intereses privados. Y no podemos olvidar que hace apenas par de años, otro lugar privilegiado, que es la escuela Miguel Such, que está allí cerca, está a par de minutos de la avenida Barbosa, que también hay unas cuantas cuerdas de terreno prime. En un momento iba a ser puesto a la venta y se había hablado del Instituto John Dewey como el posible comprador. En el caso de la Miguel Such, es probablemente la escuela vocacional más importante de Puerto Rico. Allí salen estudiantes con una preparación que les permite, con su diploma de 4º año, ganarse la vida con cierta comodidad. Así que tanto esa como la República de Colombia son espacios que una piensa que pueden estar condenados al desamparo en la medida en que, si las estudiantes se siguen yendo, la escuela deja de ser patrocinada, factible la venta y la disposición de esos espacios. Cuando ellos denuncian que no tienen servicio de energía eléctrica, ¿le pueden decir algo más con relación al estado de la escuela? Porque yo sé que esa escuela la han tratado de abandonar desde hace muchos años. Mira, el tema eléctrico viene desde hace tiempo. Yo estuve en la escuela, hicimos una denuncia con ellos el año pasado. Y ese problema, luego de meses y meses de reclamo, se arregló, que es el transformador que da a la avenida de Diego. Pero luego del huracán se volvió a abrir ese transformador, se abrió el resto de la conexión eléctrica de la escuela, a pesar de que la escuela está en medio de un proceso de remodelación. Al fin se inició un proceso para rehabilitar el teatro, que es una estructura preciosa, se estaba pintando, pero ahora sin electricidad, y las maestras y los estudiantes han estado yendo, o sea, allí se está dando clase. Los estudiantes se van al mediodía, pero se está dando clase. Pero es una matrícula reducida. El departamento aparentemente no ha puesto el empeño que debería
en gestionar con Luma la reinstalación del servicio eléctrico, porque una de las quejas que me daba hoy uno de los profesores de la escuela es que con energía eléctrica había una comunicación directa, era mucho más sencillo conseguir que intervinieran en los momentos en que hubo fallas con el servicio eléctrico, y que con Luma, a pesar de la intervención de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, que es quien tiene jurisdicción sobre ese edificio, no ha sido posible. Y al día de hoy esa escuela está sin electricidad, igual que la escuela Rivera Otero, una escuela elemental que está cerca del Hospital Metropolitano, al día de hoy también sin electricidad. Fíjese que usted habla del secretario, y el secretario le acaba de decir ayer a la colega Gloria Ruiz Cuilán que eso no está en su cancha, que eso está en la cancha de Luma. El secretario es el responsable no solamente de implementar la política pública del Estado con relación a la educación, sino de que velar porque los niños y las niñas tengan los espacios adecuados para estudiar. ¿Cómo es que no es jurisdicción de él y eso está en la cancha de Luma? Oye, aquí ha habido empresas privadas que se han enfrentado a Luma. Hay una demanda de parte de una cadena de restaurantes de comida rápida, uno de los principales ejecutivos de un medio televisivo. Entonces, el gobierno, que debería ser, porque bueno, si que están por la privatización, el mínimo debería ser ejercer una fiscalización vigorosa. Y en este caso estamos hablando del derecho humano a la educación, que queda en desamparo si no existe de parte de los funcionarios a cargo una voluntad verdadera de confrontación en este y en otros asuntos, ¿verdad? El estado de las escuelas del suroeste, toda esta dilación en reactivar esas escuelas. Cuando, y creo que es importante enlazarlo con las otras circunstancias. Ayer precisamente se publicó los resultados de ciertas pruebas estandarizadas que se administraron en Puerto Rico. En Puerto Rico no se mide la lectura, en Estados Unidos se mide tanto lectura como matemática. Los resultados son desastrosos. Entonces no estamos en unas circunstancias ordinarias. Nuestros estudiantes tienen un rezago importantísimo y yo no puedo culpar al departamento por la pandemia. Claro. Y por no haber estado preparado, porque nadie lo estaba. Pero caramba, si estamos en esas circunstancias y llegan estos elementos agravantes, como que no hay luz en una escuela, que hay escuelas destruidas, tiene que haber una disposición superior a la que habría en tiempos ordinarios, porque el espacio educativo que se pierda en este momento no va a ser recuperable. Y digo espacio en ambos sentidos, ¿verdad? En tiempo como en localización física. Exacto. Licenciada, desde ayer estamos manejando, y voy a ser breve, sé que es otro tema, pero no creo que usted tenga problema en tocarlo. Desde ayer estamos en el fin de semana manejando una información que tiene que ver con la intervención del Estado o la no intervención del Estado, por llamar por su nombre, al asesino de una mujer, la número 59, que muere a manos de un hombre en este año. Y esto en el contexto de ser un policía. ¿Cómo usted ha visto que el Estado, específicamente el comisionado de la policía, ha manejado este caso y todo lo que ha salido alrededor de la figura de esa persona que asesinó a una mujer, y parecería que la mujer entonces es la victimaria? Esta persona, que es una más en la lista de los oficiales de policía señalados por problemas de violencia de género, y esto no es nuevo, ni es el caso del fin de semana, ni el del año pasado, ni el anterior. Este es un tema recurrente, y ha habido ocasiones, Carmen Yulín, tú recordarás, en que se daban por racha, en que eran 3, 4, 5 incidentes en un mismo año, y los protagonistas oficiales de la policía. Y la policía no está dispuesta a reconocer el problema de violencia que existe en sus filas, que en algunos casos se manifiesta con las personas intervenidas a través de arrestos que han terminado en verdaderas tragedias, y otras en crímenes como este crimen espantoso, que quiero señalar una cosa más, Carmen Enid, porque el tema de la violencia de género, no estamos hablando de una mujer necesariamente ingenua, una persona que estaba familiarizada con el tema del género. Claro. O sea, así de complicado es esto. Ninguna mujer está inmune a lo que pueda hacer una persona, en este caso un ex oficial de la policía, líder gremial de la policía, cuando lo que está en su ánimo es la violencia. Y es preocupante la forma en que algunas noticias se han reseñado. También. Cosas como que encuentran mujer, no es que encuentran una mujer muerta, es que el que era presidente de la FUPO la mató.
y falta también, creo que alguna madurez en ciertos medios, pero sobre todo en la policía, en reconocer este problema específico de violencia de género entre sus oficiales. Estoy de acuerdo, hicimos mea culpa como siempre, o por lo menos reconocimiento de la vergüenza ajena que nos da que hayan colegas que todavía, y medios de comunicación que todavía no asuman el discurso de la perspectiva de género correcto y políticamente correcto. Y lo último que le voy a preguntar con relación al asunto de educación, ¿usted ha cursado alguna información con el secretario? ¿Le ha dicho algo sobre esta situación de las escuelas, específicamente la de Río Piedras, República de Colombia? No, sobre este tema no, hemos hablado en general en distintas vistas públicas, sobre todo el tema de la recuperación de las escuelas del suroeste, y el gran problema, y un enorme problema, aquí se ha hablado de miles de millones de dólares, literalmente, miles de millones de dólares disponibles para el Departamento de Educación, todos son fondos de pareo. Exacto. Y en este momento el departamento está tratando de identificar los primeros 175 millones para ver lo poquito que se puede hacer con eso. Exacto. Para entonces iniciar, digamos, en una línea de crédito con esos reembolsos o el equivalente. Y eso quiere decir que la recuperación de esas escuelas va a tomar mucho tiempo. Se hablaba de 3,000 millones de dólares, pero la realidad es que ni un solo centavo de ese dinero va a llegar al país, que es un país en quiebra, que tiene que buscar cómo generar ese dinero para proceder entonces con el mecanismo de reembolso. No es tan color de rosa como nos lo habían pintado cuando se anunció el proceso de recuperación. Y la última pregunta, prometo que es la última que le voy a hacer, es sobre la candidata Asume, que aparentemente se cuestiona la capacidad que pueda tener la licenciada Nicole Martínez para dirigir esa agencia. Muy poca experiencia, una agencia compleja, también casi desbancada ahora mismo, que maneja las pensiones alimentarias de muchos niños y niñas en Puerto Rico. ¿Tiene posición con relación a ese nombramiento y el de Anaís Rodríguez Vega, que lo van a ver, entiendo que mañana? En el caso de Asume, ni he podido hablar con la licenciada, ni he visto, se está trabajando todavía el informe de la comisión. En el caso de Recursos Naturales, sí tuve una larga, detallada conversación con la licenciada Rodríguez y mi voto es definitivamente en contra. Tengo la impresión de que, aunque es una persona agradable, y claro, pues aquí, Carmen, es que cuando uno compara con Machargo, casi cualquiera va a salir ganando, ¿verdad? Claro. Y yo creo que están un poco abonando a esa cuenta, de esa comparación, pero creo que su desconocimiento de temas básicos es bien preocupante. Yo traté de hablar con ella sobre la necesidad de una nueva definición de la zona marítimo terrestre, porque no podemos seguir perdiendo espacio costero a cuenta de la erosión provocada por construcciones mal ubicadas. Traté de hablar sobre el tema de las cenizas, la preocupación que hay específicamente en Salinas con las cenizas que se están desenterrando en la comunidad Rancho Guayama, y me parece que le falta mucho y que realmente no tiene un dominio de esos temas, que no son temas escondidos, ¿verdad? Son las cosas que han estado en el tapete, que uno presumiría que deberían haber estado frente a su atención. La posición muy tibia que ha asumido en el caso de las mareas, la posición ambivalente en el tema del Parque de las Cavernas de Camuy, que debería permanecer en manos públicas, y que se ha presentado, me parece a mí, adrede, a propósito, una imagen algo bastante distorsionada del estado real de ese espacio y de los trabajos que se han hecho. Mi voto es en contra de la licenciada Rodríguez para Recursos Naturales. Bueno, licenciada, seguiremos hablando. Muchas gracias por compartir su idea de hoy con relación a lo que está pasando en las escuelas y estos temas que hemos tocado por encima. Gracias. Mil gracias a ti, saludos a todas. Bueno, le va a votar en contra a Anaís Rodríguez Vega. Me parece súper importante establecer por qué. Tuve una larga conversación y detallada, y me parece que no tiene el conocimiento sobre temas tan urgentes como los que acaba de señalar. Oiga, tan recientes como el de las cavernas de Camuy. Yo quiero, ya que me abrió la puerta la senadora, sobre ese tema, decir lo siguiente. Cuando los legisladores atienden a una vista de confirmación o al análisis, a dar
consejo y consentimiento, que es lo que da el Senado, para los jefes de agencia, en este caso gabinete constitucional, como es el gabinete, como es el Secretariado de Recursos Naturales. Ese es el análisis que hay que hacer. Esta persona tiene la capacidad, tiene el conocimiento, tiene el juego de pie, tiene la experiencia. Va a poder conformar un equipo de trabajo que está allí en parte, en el departamento, para hacer lo que tiene que hacer el Departamento de Recursos Naturales en uno de los momentos más críticos de su historia. Ese es el análisis que usted tiene que hacer. Usted no tiene que hacer el análisis de si es PNP o es popular o es independentista. Eso sería lo que se supone que ocurra para que el país pueda seguir hacia adelante. Y nosotros hablábamos esta mañana precisamente de lo que ya está trayendo un liderato de la banca, como es el presidente de Oriental Bank, sobre sus preocupaciones de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, de que la rehabilitación del país y los proyectos de desarrollo económico no arrancan, ni siquiera pisan. Y esto es parte, porque mientras se atraviese el asunto de la política partidista, que es sí o sí para los que están en el poder del 32% hoy, no vamos para ningún lado. Y de ahí, el comentario con relación a la República de Colombia, yo creo que lo voy a hacer desde una experiencia personal. Esa era la escuela de mi madre, imagínense que tiene 82 años. Esa escuela mínimamente tiene 70 años de construida. Es tan grande como dijo la licenciada y senadora María de Lourdes Santiago, así de grande. Tiene unos espacios increíbles al frente, en su entrada. Es de las escuelas que los maestros se estacionan dentro de la escuela. Imagínense si es grande. Y en efecto da la Avenida de Diego, donde en la otra esquina que estaba el Hotel Roxy, ya no existe el Hotel Roxy, y mucho se dijo que estuvieron así de poner una farmacia de las cadenas que conocemos, entre la más nueva y la más vieja de Estados Unidos. Tiene una localización privilegiada y un espacio brutal. Un colegio que mínimamente le cobren a la gente 10,000 pesos porque los muchachos estén ahí. Ponlo en la nevera. Y lo más increíble, que se atreva a decir el secretario del Departamento de Educación que eso no es problema de él, que eso no es culpa de él, que esa bola no está en la cancha de él. Sí, secretario, porque usted se supone que si se tiene que ir a amarrar allí frente a Luma, lo haga, para que hagan lo que tienen que hacer con relación al servicio de energía. El presidente de Oriental Bank está diciendo lo que tiene que decir sobre los problemas de energía eléctrica. Están diciéndonos las cadenas, que entiendo que es Wendy's, una de las que demandó, de fast food, precisamente por los problemas que tienen con el servicio de energía. Lo están diciendo otros empresarios y otras empresarias, pequeños, medianos y grandes. Y el secretario del Departamento de Educación, con la boca de comer, dice que esto no es problema de él. Creo que el secretario tiene un problema ahí para aquilatar lo que es la misión de un secretario del Departamento de Educación, sobre todo, cuál es su responsabilidad con los niños y las niñas que estudian en el país. No a la confirmación de Anaís, dice Gladys, que todavía no ha resuelto Vallajobo, Salinas, Sol y Playa, las cavernas de Camuy. Ay, y Gladys sí que se la sabe de una a una. La casa de Anaudi ilegal, el parque de Ocean Park. Lo siento, secretaria. Esto es lo que piensan los internautas que transitan diligentemente por Bonita Radio. Wendy, esos mismos. Gracias, Edgar García. Creo que sabía que era el Grupo Colón Gerena, que son los dueños de Wendy, y en efecto son ellos. Estaba hoy de host de delegados que no sé qué país, que venían a un simposio de energía, invenciones y negocios. No sé. El panadero. La secretaria del Departamento de Recursos Naturales tiene también un problema de estrategia COI. Y no olvidemos que la secretaria es la yerna, la nuera, yo nunca entiendo de esas cosas, del secretario del Departamento de Salud, es la esposa del hijo. Si alguien sabe de estrategia COI y de estrategia de publicidad, porque quiere ser el comisionado residente
del Partido Nuevo Progresista en el 2024 es el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado. Así que yo me imagino que está orientada por ahí. Tan orientada está que no olvidemos que esta fue la secretaria que jugó pelota con el asunto de la cantera de corrupción en Arecibo y al día de hoy no resuelve. Ni resuelve ella, ni resuelve la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Diantre, el Hotel Roxy, la Colombia es una edificación histórica, estoy segura. Se puede llegar caminando al OPR fácil también. Tremendo secretario de Educación, no sabe dónde tiene las narices y para desgracia salió miope, dice Luz Díaz. Familiar de Carlos Mellado, sí, ella es la esposa del hijo de Carlos Mellado. Y de ahí, yo dije que eran 3 temas. Fíjense cómo también pudimos llegar a lo que es la funcionaria que está designada a Asume. Y nos dice María Luz de Santiago que no ha podido hablar con ella, pero ya hay diferentes legisladores hoy que dijeron no tiene la experiencia. No lo puedo decir hoy, pero mañana a las 8 de la mañana voy a entrar en la noticia que acaba de salir que tiene que ver con los abogados del caso del asesinato de aquel ejecutivo de Doral, del extinto Banco Doral, que aparentemente dejaron caer una moción con 302, con informes de agentes del negociador federal de investigaciones FBI, que dicen que por lo menos hay 3 ejecutivos que estaban involucrados en el asesinato de este oficial del banco. Pero eso para mañana, porque acaba de salir la nota y tengo que buscar el 302 y las informaciones, etc. La otra información que quería traer tiene que ver con el gobernador de Puerto Rico y es la última que vamos a discutir en este programa hoy. Y a esta hora, a las 5:30, tengo que decir que estamos apoyados por la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa de Juana Díaz. Gracias, gracias siempre por apoyar el periodismo independiente de Bonita Radio. El gobernador el viernes no pudo contestar o contestó así medio, ellos son mis primos hermanos porque es que el primo de mi papá, que era su padre, se murió, bendito que en paz descanse. Era como que yo no voy a tocar a los primos hermanos ni con una varita larga. La información salió desde el mismo viernes. El jueves fue el allanamiento, el viernes definitivamente toda la información salió, quiénes estaban, quiénes no estaban. Y lo más importante es que desde el día 1, de hecho, no es porque lo haya, no lo produje yo, lo produjo Bonita Radio. Nosotros fuimos quienes únicos establecimos que el allanamiento se estaba dando en la residencia del hermano de Walter Pierluisi, quien fue un oficial de campaña. En la estructura, o sea, que estaba en el organigrama de la campaña del 2020 de Pedro Pierluisi. Así que eso era sin lugar a dudas. El gobernador no dijo nada más en el fin de semana. Hoy martes, el compañero José Esteves está en la conferencia de prensa, que realmente no era una conferencia de prensa citada, era realmente una actividad en que el gobernador iba a participar, y de ahí hay una parte con la prensa y el compañero José Esteves le pregunta al gobernador sobre el asunto de sus primos. Yo quiero que ustedes lo escuchen. Y son 5 minutos, porque vamos a repasar no solamente lo que dijo el gobernador, sino qué no dijo el gobernador y cómo fue que trató esta vez de asumir la información de que en efecto él tiene una familia que participa del gobierno de Puerto Rico, y en este caso él ha tratado de distanciarse de ese hecho. Vayamos al video y volvemos al análisis. Gobernador, esta situación pues, surgió la semana pasada con sus primos. Hay la percepción de que usted ha tratado de poner una distancia.
cuando luego ha trascendido que estas personas inclusive estaban en su comité de campaña y han salido hasta fotos suyas y de su hijo en lanchas con él. ¿Qué tan cercana es esa relación? Primero que nada, es que es increíble, o sea, como algunos están como obsesionados por manchar reputaciones, ataques maliciosos. Primero que nada, eso de distanciarme, eso sale de un titular y no es correcto. Cuando a mí me abordaron sobre este tema, acababa de ocurrir el allanamiento o algo parecido en la residencia del primo mío, Eduardo Pierluisi. Todo lo que yo hice fue decir cuál era el parentesco, y de igual manera decir que no tenía conocimiento alguno del asunto. De allá para acá pues han surgido reportajes, y lo que yo sé de este asunto es lo que los reportajes han indicado, incluyendo lo que ha dicho el abogado de mi primo Walter Pierluisi. Así que esto no es cuestión de yo distanciarme, o sea, lo único que yo conozco de esto es lo que ustedes mismos, los medios, han reportado. Gobernador, pero usted sabía que estas personas eran parte del equipo de campaña en posiciones bastante altas. Pero si eso es de conocimiento público. Pues si pudiera aclarar cuál es el trabajo que estaban haciendo estas personas en la campaña. Esa es la pregunta, y eso fue lo que se reportó en la prensa. No, pero eso surge después de mis expresiones, que son las que yo acabo de decir. Estamos dando la oportunidad ahora de contestar. Pues estoy dando, y voy a repetir lo que se sabe, que es de conocimiento público desde mi última campaña. Cuando yo estoy en campaña, se sabe exactamente quién está en mi estructura de campaña. En el caso de Walter Pierluisi estaba a cargo de la coordinación política, y en el caso de Eduardo Pierluisi estaba a cargo de operaciones de campo. O sea, que eran personas cercanas a usted. Pero es que siempre han colaborado, son parientes míos, siempre han colaborado en mis campañas. Eso es de conocimiento público, eso no es nuevo. ¿Y por qué no lo expresó en aquel momento? No tenía por qué yo expresar eso. Lo único que me dijeron fue que estaban cuestionando una intervención Lo único que dijeron era que acababa de ocurrir un allanamiento, y entonces me preguntaron que cuál era el parentesco. Yo lo indiqué cuál era el parentesco y dije que no tenía conocimiento alguno del asunto. O sea que entonces, ahora, a base de los reportajes, lo que yo he visto es que esto tiene que ver con una investigación de la oficina del inspector general del Departamento de Vivienda Federal. Y lo que yo sé, y esto lo sabe muchísima gente, es que mi primo Walter Pierluisi lleva cerca de 27 años dedicándose a administrar residenciales públicos en Puerto Rico con fondos federales, bajo múltiples administraciones, tanto en Puerto Rico como a nivel federal. Yo tengo que pensar que él sabe cuáles son los requisitos de ley aplicables y que los cumple. Pero aparte de eso, no sé absolutamente más nada, porque eso es otra vez, la administración de residenciales públicos, eso se maneja, eso es un programa federal, eso va a subastas cada 3 o 4 años. Hay muchas organizaciones que se ocupan, empresas que se ocupan de administrar los residenciales públicos, una de las cuales es la de Walter. ¿Y esos son los únicos contratos que ellos tienen? Ellos no tienen contrato con la fase de reconstrucción después en el gobierno central. Tengo entendido que lo que tiene Walter Pierluisi y su empresa es eso, y el otro contrato que vi mencionado en los medios es que a todas las empresas que administran residenciales públicos se les dio un contrato para la administración o la operación del mantenimiento de los refugios. O sea que otra vez está relacionado a residenciales públicos. Y aparte de ellos no hay ningún otro. Los detalles en cuanto a eso los debe contestar el secretario de la Vivienda, el director, el administrador de vivienda pública, porque son los que atienden esto. El propio secretario de la Vivienda ha indicado que ese programa es sujeto a auditorías constantes por parte de su agencia. En cuanto a lo otro que vi en los medios, no que yo lo conozca, sino básicamente lo vi en los medios, que vi un par de contratos con municipios. Pero eso es todo. Y aparte de ellos, no hay ningún otro familiar suyo que tenga contratos con el gobierno. Bueno, la familia es numerosa, pero que yo sepa, es Walter Pierluisi el que tiene esta empresa que de toda la vida, 27 años, estamos hablando, desde 1995, se ha dedicado a administración de residenciales públicos. Y nuevamente, déjame decirlo, porque lo voy a repetir, tengo que pensar que conoce cuáles son los requisitos de ley aplicables y que los ha cumplido. Eso es lo que yo tengo que pensar. O sea que ese sería el único. A base de su trayectoria. A su conocimiento, ese es el único familiar suyo que tiene contrato con el gobierno actualmente. Que esté aquí en mi mente ahora mismo, que tiene, sí, porque no tiene que ver con mi gobierno, tiene que ver con el gobierno de Puerto Rico de toda la vida. Yo no vuelvo y lo repito, 27 años.
Pero sí, que yo sepa, eso es lo que puedo Después del allanamiento, ¿usted se pudo comunicar con su primo? ¿Ha tenido comunicación con él? No he tenido comunicación con exacto. Gracias. Que esté en mi mente aquí, ahora mismo, conmigo, que yo recuerde. Bueno, yo creo que lo más importante que dijo el gobernador hoy, primero que reconoció que son sus primos. Había tenido serios problemas para decirlo. Que reconoce que su familia es numerosa y no se acuerda si hay otros primos que tienen u otros familiares que tienen contrato. Vamos a empezar por desmenuzar quiénes son los otros familiares del gobernador que tienen contrato. El esposo de su hermana, Caridad Pierluisi, Andrés Guillemay. Su hermana tuvo contratos con el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet hasta el 30 de junio del 2020, que ya era directora del equipo de campaña de este gobernador, su hermano. Eso es un hecho, allí está. ¿Y saben con quién era el contrato? Con nada más y nada menos que Noelia García Bardales en el centro de convenciones, en la administración para el centro de convenciones. El gobernador tiene un súper familiar que tiene millones de dólares en contratos, él y su familia, entre contratos legales con su bufete y contratos con las diferentes agencias, con los negocios de su padre por razón de los seguros del gobierno de Puerto Rico. Esa sí que es una piquita. Y el gobernador de Puerto Rico hoy en esta actividad de relaciones públicas donde estaban todos los jefes de agencia, me dicen que los mandaron a llamar y le dijeron todos tienen que ir. Estaba hasta el director del Instituto de Cultura, que lo único que hace es hacer actividades de bomba y plena y producciones de música allí en el instituto. Allí estaba todo para que pudieran tratar de establecer que este gobierno tiene un proyecto. Y el gobernador de Puerto Rico, estaba hasta el presidente de la universidad. El gobernador de Puerto Rico dice que él no recuerda cuántos más tienen contratos, si alguien más, porque la familia es numerosa. Ahí dijo la verdad, la familia es numerosa. Muchos Pierluisi, esos Pierluisi que están casados con otros que tienen intereses en el real estate, etcétera. O sea, hay pero un montón de negocios. Lo otro también bien importante de esa locución del gobernador es definitivamente su lenguaje corporal. Molesto, desencajado. Es la primera vez que le veo tantas canas al gobernador. Inmediatamente que empiezan los problemas le salen las canas, pero estas que ustedes ven mías son de problemas, sí. De angustia por vivir en un país que uno no puede desarrollar un periodismo sustentable, porque sencillamente el gobierno y sus relacionistas públicos le ponen el pie para no poder seguir haciendo un proyecto que lo único que trata es de periodismo honesto para el país. Pero algo le está pasando al gobernador, porque hoy lució más que desencajado. Y es interesante que después que pudo ver todo lo que los medios de comunicación han publicado sobre la intervención de las autoridades federales en la residencia de su primo hermano Eduardo, en el negocio privatizadora de residenciales públicos, American Management Contract, y en su oficina legal de Walter Pierluisi, el hermano. El gobernador no está claro si fue un allanamiento, pero después que consiguió toda esa información, porque el periodismo hizo su trabajo, que sabe que su primo, algunas son compartidas con Eduardo Pierluisi, pero sobre todo Walter tiene 24 corporaciones abiertas para diferentes negocios. Hay algunas que están canceladas. Después de todo eso, hoy vino a reconocerlo sin ningún problema. Hoy vino a decir que en efecto, él tiene una relación estrecha desde hace muchos años. Hay una
un elemento también que antecede a este reconocimiento tan claro del gobernador. Y es el hecho de que quien fuera su persona de confianza para las elecciones del 2020 con la papeleta estatal, la comisionada residente Jennifer González, dijo claramente que ellos llevan muchos años participando de las campañas del gobernador. Los hermanos Pierluisi, Walter y Eduardo. Eso es una realidad. A esto que dijo el gobernador hoy antecede el comentario y también la distancia de Jennifer González, que se distancia a pesar de que Walter Pierluisi es un donante de su campaña en el 2021, o para saldar las deudas o para la reelección del 2024. Otro dato súper importante de esta intervención del gobernador, decir que no es porque él lo sabía antes, es porque los periodistas y la prensa y los medios de comunicación publicaron que él sabe que ese allanamiento, por lo que dijo su abogado, está relacionado con American Contract Management. De hecho, American Management Contract es así porque es HUD, es HUD y el FBI en los que fueron a ese allanamiento. Y el dinero de la privatización de residenciales públicos viene de HUD. Y que él se imagina que su primo sabe cuáles son las reglamentaciones y está todo bien. ¿Por qué esa fe ahora ciega en Walter Pierluisi? ¿Qué sabe el gobernador de lo que está pasando en esa investigación que ahora le puede poner las manos en el fuego? Y trata de, ahora digo yo, de distanciarse de lo que podría ser una investigación criminal o lo que es una investigación criminal, porque todos los delitos que están citados en esa orden de allanamiento son delitos penales. No son delitos civiles que también se manejan allí. Casos civiles que se manejan en la jurisdicción de la fiscalía. No, son penales. Hay soborno. Se dice que hay malversación de fondos. Por eso es que la suspicacia me dice que con 24 corporaciones usted pudo haber estado haciendo lo que no se supone que se haga con el dinero que recibe para la administración del residencial, subcontratando compañías que son suyas. La mafia no dinastía, dice Ramón Pérez, la mafia de la sabandija. Yo espero que no, llegará el gobernador al 2024. Son demasiados escándalos. Son demasiados escándalos. Nos tienes hecho expertos, Carmen Enid, mi favorito de noticias, dice Wilda Colón. 1980, Villa Sin Miedo. Estás hablando de otro Pierluisi, del padre del gobernador. Este año, ¿dónde van a hacer los pasteles los Pierluisi? ¿En la casa de Walter o en la de Eduardo? Robert Baldwin está del cara. La pregunta es, Walter de Pierluisi. No entiendo la pregunta tuya, Luisa. Saludos. Y de momento, ¿hay fondos para todos? Sí. El gobernador tiene otra vez las manos en el fuego con relación a la corrupción y aparecieron chavos para todo el mundo. Y dice que lo más importante que pasó en esta conferencia de prensa hoy es que el gobierno de Estados Unidos, según Manuel Lavoy, nunca había escuchado a un jefe de agencia tirándole tanta alfombra roja a un gobernante en una conferencia de prensa, o por lo menos en una intervención con periodistas. Lo menos que dijo fue porque gracias a las acciones del gobernador, yo decía, ¿pero qué es esto? Si el gobernador de Puerto Rico, Manuel Lavoy, si usted no lo sabe, lo sacaron del medio del proyecto de la rehabilitación de la red de transmisión y distribución eléctrica. A ustedes, a Corte, a las alianzas público-privadas, al gobernador, al secretario de Estado, lo sacaron y le pusieron por encima a Jennifer Granholm, que es una secretaria de gabinete del presidente. No es una funcionaria electa. De eso estamos hablando. Los bisnietos sin nada, pero el FBI no investiga y hay muchas cosas. Bueno, no sabemos, vamos a esperar. Honestamente, yo sé algunas cosas que no puedo decir todavía, pero yo creo que está bastante claro de que ahí hay una investigación y sabremos en qué queda.
Sabemos que el abogado de los Pierluisi intentó distanciarse, salirse de lo que puede ser acusaciones criminales contra. Y lo estaba comparando con otro caso, que es el caso de Rocket Learning. Pero ojo, bien distinto, y él lo sabe. Aquí no hay 240 maestros que participaron de lo que la mala investigación de Rosemilia Rodríguez y sus secuaces en aquel momento no le pudo probar. Porque parece que aquello era bastante una bola de humo. Aquí no hay 204 maestros. Aquí hay 2 empresarios, o por lo menos uno y su hermano, y quizás uno que otro elemento de la misma corporación. Y quién sabe quién de afuera que sabe lo que está pasando adentro. Porque eso es lo más increíble de todo esto. ¿De dónde es que conocí a alguien con ese apellido? Dice alguien, Yvette Campbell, que hay sobredosis de Imodium. Para eso le pagan bien, María Cruz. Manuel Lavoy es un alzacola, dice Zoraida González. Aquí alguien está diciendo, considero que Walter tiene información comprometedora de Pierluisi. Bueno, yo no sé si tiene información comprometedora. Honestamente, ese mundo del financiamiento de las campañas, donde él participó en el 2016 como recaudador, que dicen que también era recaudador en el 2020, pero está mencionado en el organigrama como director político de la campaña. Definitivamente cerca de Andrés Guillemar y de ese core de gente que le consigue dinero a la campaña de Pedro Pierluisi estaba. Y yo lo único que quiero es estar por un ratito cuando John Blakeman esté hablando con alguien diciéndole si conoce a Walter Pierluisi. Porque la corporación de Walter Pierluisi se formó en el 95. Y John Blakeman estaba en ABP, en Vivienda Pública. Y de aquella primera fase de la privatización de residenciales públicos salió la alegación de que él había dado unos contratos de más y tenía intereses con contratistas. Nunca se lo pudieron probar, por lo menos nunca resultó convicto de nada, pero fue investigado por HUD. Y hoy es chota del caso del financiamiento de las campañas por el que espera juicio Wanda Vázquez Garcet. Ya ellos saben cómo hacerlo, todos dicen algo diferente, como el caso de Lorenzo. Se norma. Tíralo al medio, Elizabeth Sánchez. No. 1995, ¿quién era gobernado? Pedro Rosselló, el gobernador Pedro Rosselló González. Oiga, hay algo que debía haber dicho desde el día 1 y lo voy a decir hoy. La racha de corrupción más grande que ha habido en Puerto Rico consecutivamente fue definitivamente a partir de 1996. Que Guillermo Gil Bonar, Rebecca Kellogg en aquel momento, la propia ex fiscal María Domínguez Victoriano, estaba también Sonia Torres. Había un grupo de gente espectacular que ya no están en el sistema. Bueno, Rebecca Kellogg, que está en la secretaría del tribunal, y las otras fiscales se fueron y ya ustedes saben que están en la práctica privada, etc. La racha grande empezó con esta privatización de vivienda. Y la segunda fue con la venta a precio de pescado abombado de los hospitales de Puerto Rico. Ahí empezaron los casos las investigaciones, los casos que se vieron en la fiscalía, los juicios, pero que iban a juicio. Había otros que se declaraban culpables, pero fue con vivienda que empezó el proyecto de robo de entre contratistas y los políticos. Ahí fue que empezó, y había un joven que trabajaba en una empresa contratista que fue el primero que rompió como testigo, y fue el que le dijo, jamás se me olvida, a Guillermo Gil Bonar cuál era el proyecto que estaban gestando en el Partido Nuevo Progresista para que esos privatizadores empezaran a hacer lo que más tarde hicieron todos los contratistas del gobierno, que era pagarle las campañas a el Partido Nuevo Progresista. Pero hay algo bien importante también. En aquel momento robaron para el partido. Fue pasando el tiempo
y cogieron para los bolsillos. Y eso es una historia aparte que en algún momento la vamos a ir hilvanando precisamente con todos los que participaron. Y el más importante en todo eso, donde empezó a descubrirse que eso era así, fue cuando Víctor Fajardo le descubrieron los chavitos en la casa y la caja fuerte en el Departamento de Educación, en el 9º piso del antiguo edificio en Atorrey. Nosotros nos vamos, recuerden, estamos en todas las plataformas, estamos haciendo una nueva campaña de recaudación de fondos para este último trimestre, así es que si pueden, a través de todas nuestras dispositivos, ATH Móvil, la dirección siempre de Fundación Periodismo Siglo XXI, también la Fundación Periodismo Siglo XXI tiene un PayPal a nombre de la Fundación Periodismo 21 @gmail. Ahí pueden también hacerlo a través de PayPal y tarjetas de crédito. ¡Éxito! Nos vemos mañana a las 8 en Noticias con Café. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa de Juana Díaz, somos parte de ti, y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.